nuestra conducta, Señor, por nuestro aprendizaje y por el crecimiento de nuestro amor hacia usted, amando su gloria, como dice la canción. Todo es para su gloria, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Estamos listos. El técnico dice que estamos listos. Amén. Bien. Yo, sí, adelante. Como el hermano Ricardo está enfermo, yo saqué una predicación que hice a los varones y le voy a hacer algunas variaciones. El título de este sermón sería La disciplina de Dios para el cristiano. Como decía el versículo, Dios nos disciplina. ¿Qué significa disciplina? Generalmente lo asociamos a castigo, pero no es solo eso. Vamos a verlo. Primero, todo cristiano recibe el Espíritu Santo. Amén. Amén. Para tener el poder de Dios, para hacer la obra de Dios. Y cada cristiano, por el poder del Espíritu Santo, recibe un don. ¿Cierto? Un don. Don de exhortación, don de maestro, don de misericordia, don de generosidad, don de presidir, de organizaciones, don de fe, etc. Son dones especiales, son dones espirituales que están ligados a la persona de Jesucristo. No existe el don de danza, no existe el don de alabanza. Esos son talentos naturales. Los dones espirituales que están en 1 Corintios y en Romanos están ligados o hablan de la persona de Jesucristo. Entonces, cada cristiano recibe un don y también un llamado. Algunos varones reciben el llamado a liderar la iglesia, pero todo varón recibe un llamado a liderar su familia. Amén. 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 Por ahí. Toda cristiana, toda mujer cristiana, también aparte de los dones, pueden recibir llamado. Llamado a maestro de niños, maestra de adultos, maestra de tercera edad, de evangelismo también, de servicio, etc. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, no hay ociosos. Y si hay ociosos, o no ha entendido, o es incrédulo, o es inmaduro. Hay gente que es inmadura, que lleva 20 años en la iglesia y igual es inmadura. Si usted le pregunta cuál es su don, miran para el cielo a ver si por ahí viene el don en alguna nube celestial. No lo sabe. No, es que a mí me gusta esto. Bueno, hágalo, verifiquemos si ese es el don. No, pero es que ya, ¿ves? Eso. Entonces no hay honra a Cristo. Entonces, hay una serie de exigencias, y sobre todo, por ejemplo, y están marcadas las exigencias en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Yo voy a leer las exigencias que el apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, para el pastor, el varón, para el varón que va a pastorear una congregación, que va a enseñar en una congregación y predicar. Se los leo. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispo significa supervisor. Pastor significa que da el alimento a las ovejas. Y en ese caso es la palabra. Obispo, el que supervisa el crecimiento de... Y después está el de anciano,
que supone sabiduría para aconsejar. Esos roles los cumple el pastor o el equipo de pastores que hay. Entonces, cuando dice palabra fiel, si alguno desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que tenga el don de la enseñanza. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia. Ahí quedan varios eliminados. Habría que sacarlo de pastor. Codiciosos. Una lista larga quedaría cesante. Codicioso de ganancias, deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito. Neófito significa uno nuevo, inexperto. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo, en la trampa del diablo. Tener buen testimonio hacia los que están en torno a la iglesia, que son incrédulos. Ahora, estas son las exigencias y capacidades que son solo posibles, como los dones, por el poder del Espíritu Santo. Estos no son dones ni llamados que el hombre puede hacer. Aunque algunos dicen, no, es que yo quiero ser pastor, y dividen a la congregación y se van con un grupo y montan una iglesia. Pues llega uno que sabe mucha Biblia y los otros no saben nada y dice, este es lo mejor pastor. Pero el pastor tiene que saber Biblia, pero no solo eso. Entonces, o como el maestro, tiene que saber lo que va a enseñar, pero hay un tema de carácter también. Por eso se llama maestro. El maestro no es profesor. El profesor enseña materia. El maestro enseña y vive de acuerdo a lo que enseña, muestra su carácter. Es un modelo para a los cuales le está enseñando. Entonces hay exigencias. ¿Cuál es? Que el cristiano que tiene un llamado, que tiene un don, cualquiera que sea, eso le viene por el poder del Espíritu Santo. Y su obligación es cultivarlo. Desarrollarlo. Entonces, ¿pero cómo lo desarrollamos? Es que yo, no sé, pues no tengo tiempo, no leo la Biblia, y sí, a veces la leo, ¿no? Y me inspira, no se trata de eso. Todas estas cosas, estos dones y llamados, se cultivan con disciplina. Y esa es la parte difícil. Incluso la disciplina hay que pedirle al Señor. Hay que rogarle. La disciplina de Dios es como la poda. ¿Ha podado un arbolito? Sácalo, las ramas secas, las hojas inútiles, etc. Déjalo los más verdecitos para que los brote, para que crezca y tenga fuerza. ¿Qué significa podar espiritualmente? Cortar las costumbres, los hábitos, los pecados que impiden desarrollar las cualidades del cristiano en la congregación. Y esa poda es muchas veces dolorosa y a veces muy dolorosa. Por eso a veces la tomamos como un castigo, porque nos duele. El Señor me quitó eso. No sé, no. Duele, da sufrimiento. Pero el Señor lo está podando, porque eso que ama tanto usted es tropiezo para su crecimiento espiritual. Pero nosotros no lo vemos así hasta después.
Veamos 2 Corintios 12, 6 al 10. Segunda de Corintios 12, del 6 al 10. Amén. ¿Alguien que pueda leerlo? Amén. Adelante. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Segunda de Corintios. Perdona. Sí, está bien. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmediante, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo de las posibilidades en afrentas, debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a eso. Ya. Amén. Gracias. Gracias. ¿Se fijan cómo el apóstol Pablo tomó este castigo? ¿Para qué? Visto el nivel de revelaciones que había tenido, para no enorgullecerme, el Señor me humilla. Porque nosotros somos muy fáciles de enorgullecernos. Entonces, cuando un cristiano dice que no le va bien, porque todo lo que ha programado no le ha salido, la pega, no ha perdido el trabajo, pero no gana lo que quiere. O se enferma muy seguido. Bueno, el Señor lo está disciplinando. ¿Para qué? Para que dependa del Señor. Y dependiendo del Señor se tiene que desbarazar de varias cosas: actitudes, pensamientos, formas de vida. Porque si no, no crece. Y eso es lo que se llama la disciplina. ¿Algunos de ustedes han escuchado a algún pastor, algún líder orando como oraba el apóstol Pablo? Señor, hazme débil. ¿No lo han escuchado ustedes? Hasta nosotros ahora, Señor, dame tu fuerza. ¿Por qué? En cambio el apóstol dice: me glorío en mi debilidad, porque mientras soy débil, Cristo es más poderoso en mí. A diferencia de nosotros, que nosotros queremos ser los poderosos. Esto es muy a contracorriente del modo de pensar de hoy día y del ser humano en general. Pero eso es parte de la disciplina de Dios. Dios disciplina a su iglesia en general, disciplina a cada cristiano en particular. Y hay 2 tipos de disciplina. Hay una disciplina exterior. Esa es la disciplina que se impone de afuera. Y esa es la que habitualmente vivimos. Yo me tengo que disciplinar para ir a trabajar.
Se me impone una disciplina porque si no, no tengo sueldo, no hay comida. La disciplina de las leyes del tránsito, que te obligan, es una disciplina impuesta. Tienes que conocer las leyes para circular en vehículos. Tienes que dar un examen. ¿Se fija? Esa es una disciplina impuesta. La disciplina que se impone en los colegios, antes, ahora no. La disciplina que imponen los padres. Y esa es la más común que conocemos. Y la disciplina que impone Dios. Y está el otro tipo de disciplina, la disciplina interior, la autodisciplina, que se autoimpone la misma persona. Sobre algunas cosas nosotros a veces nos autoimponemos disciplina. Por ejemplo, voy a ir a bailar una vez a la semana. Una autodisciplina impuesta. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas las hacemos encantadas, nos imponemos disciplina. Pero la mayor parte de nuestra vida son una disciplina impuesta por las leyes, por las autoridades o por las condiciones. Entonces, el que quiere crecer espiritualmente como cristiano en sus dones, como líder en su mandato de maestro, etc., debe crecer en la autodisciplina, hermanos. Debe llegar el momento en que creciendo por disciplina impuesta comienza a crecer por autodisciplina. Esa es señal de crecimiento. Eso es señal de crecimiento. Es difícil, pero no es imposible. Acuérdense que dije al inicio, lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo que vive en el creyente. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces la autodisciplina para poder desarrollar ¿qué cosa? Los dones y las capacidades que Dios nos ha dado. En otras palabras, el cristiano debe gozarse en la disciplina de Dios. ¿O no? ¿Hay algún amén por aquí? Amén. Estás muerto. Claro, porque el objetivo ¿cuál es? Santidad, crecimiento, conocimiento de Dios. Ese es el propósito de la disciplina. Pero no nos agrada la disciplina, porque somos carnales. Aún siendo buenos cristianos, todavía somos carnales. Entonces, gozarse de la disciplina de Dios, aceptarla y cultivarla. Segunda de Corintios 12:10. Vamos a ver ese versículo, 12:10. Que lo leyeron, pero vamos a ver, leerlo específicamente lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 12:10. ¿Qué dice? Ya hermana, lea nomás. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es el motivo entonces de aceptar y gozarse de la disciplina? El amor a Cristo. Eso mide nuestro amor a Cristo. ¿Cuánto obedecemos? ¿Cuánto toleramos o nos gozamos en la disciplina? Nosotros somos muy buenos para la alabanza cuando nos va bien. Y cuando nos va mal es pura quejabanza. Ya parecemos los judíos del desierto. Entonces, y eso habla de amor propio, no amor a Cristo. Y eso hay que cultivarlo, hermano, en obediencia a la palabra. Y vamos a ver algunos tipos de disciplina que es necesario cultivar. La primera, disciplina en el rigor, el estudio de la palabra de Dios. La palabra rigor significa
precisión, exactitud estricta. Desde hace mucho tiempo, muchos años, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios ha sido superficial, genérica. A veces los hermanos dicen, mira hermano, ahí hay un versículo por ahí, no sé si en Timoteo o en Lucas, que dice más o menos esto. Eso no es rigor. Eso es falta de amor. Porque si yo quiero hablar de eso, voy y me meto la cabeza y mi corazón en ese pedazo de la Escritura. Porque yo quiero mostrar quién es Dios, quién es Jesucristo. Por amor a Cristo. Por tanto, el estudio, la predicación y la enseñanza deben ser expositivas. ¿Qué significa? Aprender lo que ahí dice, extraer lo que ahí dice y no lo que yo creo que dice y me parece, pero no importa, no dice, pero me encanta, me gusta, suena tan bíblico y mi corazón queda contento. ¿Eso es bueno? No. Eso no es honrar a Dios. Es decir, excavar el texto en lo que el texto dice y no en lo que no dice, o suponemos que dice. Ser fiel al texto. Es esforzar todas las capacidades mentales con la ayuda del Espíritu Santo en ser fiel a la palabra de Dios, en comprenderla y en enseñarla y predicarla. Porque a veces nosotros cristianos en nuestra familia, o por ahí somos interpelados, conozca bien, por lo menos los versículos con los cuales predica. Memorícelos, o téngalos anotados. Y explíquenlo a la persona si le interesa. Eso es honrar al Señor. Y para eso, aunque no mucho, pero se necesita tiempo. Dedicarle tiempo a eso, hermanos. No sé por qué, pero a veces, por ejemplo, hay congregaciones que dicen, no, predica tú. Es día domingo, 10 de la mañana, en media hora comienza el culto. Predica tú, como diciendo, di cualquier cosa. ¿Eso es tratar así a Dios? Y toda la congregación, amén, dice. Y viene el pastor y cierra los ojos y aquí. Hermanos, ese juego es satánico. No importa un comino que lo hagan buenos pastores. Pero ese es un jueguito peligroso. ¿Por qué? Porque usted está enseñando y predicando a gente, a su alma, a su crecimiento espiritual. Y esa es su responsabilidad, del marido en su casa, del pastor en la iglesia, del cristiano en medio de los incrédulos, ¿sí? Y no puede irse por la genérica. Pésimo testimonio. Estamos llenos de pésimos testimonios. Y decimos, ¿por qué Dios no hace milagros? ¿Para qué hacen milagros? Si a veces es un milagro cuando los cristianos estudian la Biblia. Ya con eso. Ser fiel a la palabra de Dios, comprenderla y enseñarla. Segunda de Timoteo 2, 15 y 16. Segunda de Timoteo 2, 15 y 16. ¿Qué dice?
procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más bien evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén. Cuando dice, hay una recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, usa bien la palabra. En otras Biblias dice, traza bien la palabra. ¿Qué significa trazar la palabra? Cuando hacemos un bosquejo, eso es trazar. Entonces yo entiendo de qué voy a hablar. Y trazar bien la palabra significa, hay un principio antes, que es entenderla bien. Lo que ahí se está diciendo, lo que ahí se está enseñando. Y eso significa usar bien o trazar bien la palabra. Y después dice, no te preocupes de palabras profanas, palabras seculares, que no son de Dios, doctrinas mundanas. No te preocupes, no te ocupes el tiempo en eso. Hablando superficialidades de la palabra, o a mirarle en menos, indirectamente. Entonces, la recomendación que se hace ahí el apóstol Pablo a Timoteo es siempre cuando dice predica la palabra, pero úsala bien. Úsala bien, trázala bien, explícala bien. ¿Para qué? Para que el oyente sea bendecido. Esa es la idea. Entonces, hoy día la situación de superficialidad en el tratamiento de la palabra ha llevado a muchos líderes, maestros en las iglesias a mezclar la palabra de Dios con la psicología, por ejemplo. Yo ya lo he dicho otras veces. El cristianismo dice el hombre tiene un problema y la solución es Cristo. La psicología dice el hombre tiene un problema y la solución está dentro del hombre. Y eso es falso. La solución del hombre nunca está dentro del hombre. El problema del hombre está dentro del hombre. Se llama pecado. Entonces, pero se mete, ¿cuánto se llama? Cuestiones psicológicas o de sociología. Pobres y ricos. Racial, el tema racial. La discriminación. Y de ahí pasan a la política. Entonces el púlpito se transforma en una campaña por el sí, el no, por el apruebo y el desapruebo. Y no está enseñando ni bendiciendo a la congregación con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se desarrolla en eso? Herejías. Herejías. Y eso perjudica a la iglesia. Eso hace hereje a todos los que escuchan y dicen amén para más encima. Así que es un error. Como dije la otra vez, si hay iglesias que están mal, la culpa es del pastor. Porque le corresponde al pastor enseñar y explicar la palabra de Dios. No le corresponde al hermano. Él es el llamado para eso. 2. Disciplina en el servicio a Dios. El servicio a Dios requiere sacrificios, hermanos. Abandonar algo apreciado por servir o obedecer el mandato de Dios. Mire, el servicio al Señor implica tiempo, uso del cuerpo, cambio de hábitos, sacrificios, cambio de prioridades, cambio de modos de pensar. Ser un constante sacrificio. Ahí entra la autodisciplina, por amor a Cristo. Tiempo. Hoy día hay un partidazo, pero de eso. Pero está el culto.
Bueno, culto vamos todos los miércoles y domingos, sí, un miércoles. ¿No? ¿Ah? Pero este partido, eso es. O la telenovela, o cualquier cosa. El uso del cuerpo. Cuando llueve, no, que me da frío. No, es que tengo que hacer un ejercicio y no tengo ganas. Usa su cuerpo para servir al Señor. O tengo calor, no lo soporto. Nunca estamos dispuestos a hacer un pequeño sacrificio para congregarnos, para servir al Señor, para ir a predicar, para hacer cualquier cosa para el Señor. Pero hablamos del sacrificio de Cristo. Cambio de hábitos. Ese otro sacrificio que a veces no cambiamos hábitos. Hábitos que nos perjudican, en el sentido de que, no sé, si yo el domingo tengo el culto a las 11 de la mañana, pero me quedé dormido a las 5 de la mañana porque estuve viendo unas películas, pero pucha, de bien buenas que eran. Y si llega aquí como si hubiera hecho ayuno y oración. El cambio, no, me acuesto temprano porque mañana quiero estar fresco para ir a servir al Señor. ¿Entiendes? De eso se trata. Cambio de hábitos. Te puse el ejemplo nomás. Y pequeños sacrificios, cambio de prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Si mi prioridad es que yo voy a servir al Señor con este don, entonces toda mi vida, hogareña o de trabajo, la acomodo a ese servicio que quiero hacer para el Señor. Si yo tengo el don de misericordia y de visitar a los hermanos enfermos, ahí tenemos el hermano Raúl también que anda enfermo, entonces yo voy a hacer estas cosas rápido, no voy a hacer otras cosas para darme tiempo para... Nosotros al contrario, voy a hacer todo lo mío y si me queda tiempo, hago lo del Señor. Generalmente no queda nunca tiempo. Cambio de hábitos, de prioridades, perdón. Cambio de modo de pensar. Y ahí está la clave. Tengo que pensar en qué, en que voy a bendecir al hermano y voy a glorificar a Cristo. Pero pensaba, es una lata, me cuesta mucho trabajo. Estamos pensando en nosotros. Por eso el servicio a Dios requiere, para que sea un servicio que dé gloria a Dios y bendiga a los hermanos, tiene que ser con sacrificio. No podemos servir cuando tengo tiempo, me acomoda a mis horarios y tengo ganas. 3 condiciones. No va a servir nunca. Y eso significa hacer un constante sacrificio, vivo. En palabras del Señor Jesús, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Mateo 16:24. Eso significa negarse en estas pequeñas cosas a sí mismo para servir al Señor, glorificar al Señor y bendecir a mis hermanos. Eso es negarse a sí mismo. Si uno piensa que negarse a sí mismo es, no sé, va a hacer grandes cosas y casi martirizarse, no. Pero si no fue capaz, por amor a Cristo, hacer lo pequeño, no tiene ninguna capacidad para hacer lo más grande. Crecemos desde lo pequeño a lo más grande, con perseverancia. En la lucha diaria contra nuestra carne, a lo cual todo cristiano está expuesto, por ser cristiano, por practicar un don, el pastor porque es pastor, el maestro porque es maestro, va a estar expuesto a ataques de la carne, del diablo y del mundo, como se dice,
los tres enemigos. Entonces, ¿qué cosa debe practicar? La oración. La oración. La oración es una disciplina. Si ustedes leen Lucas, que Lucas representa a Cristo como el hombre perfecto, es el evangelio en que más veces Cristo está en oración. ¿Por qué? Porque es la actitud del hombre, de dependencia de Dios. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Y esa es la oración como individuo, personal, y la oración como congregación. Y otros servicios. Servicio de oración, de evangelización, de consejería, de enseñanza, de predicación, etcétera, etcétera. 1 Corintios 10:31, por favor. Pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Gracias. Ese es el punto. Esa debe ser nuestra, como decir, nuestra actitud mental. Esto para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos, lo que comemos, cuando llamamos a un hermano, cuando oramos por él, Señor, glorifícate en esto. Ese debe ser nuestro norte. Todo para la gloria del Señor. Y dentro del servicio, un tercer punto, disciplina en la actitud del servicio a los hermanos. Yo lo puse porque yo he visto a lo largo de los años que hay gente que sirve, pero anda siempre murmurando. ¿Ah? Y sirven por largo periodo, algunos menos, y terminan cansándose. Pero no se cansan de servir, sino que se cansan de ellos mismos. ¿Por qué? ¿Por qué debo hacer yo eso y los demás no hacen nada? Bueno, está sirviendo al Señor, ¿no? Como cuando una vez escuché a un pastor que decía que una vez a su iglesia llegó una señora, que le dijo que ella tenía el don de alabanza y cantaba al Señor. Le dijo, muy bien, tenemos el culto esta tarde. Y la señora llegó con su guitarrita y comenzó el culto y esperaba que la llamaran para que dirigiera la alabanza o cantara una canción. Nada. Y ella estaba ahí, bueno, ¿qué pasa? El pastor no me llama. Terminó el culto. Y se quedó la señora sentada y pues. Entonces el pastor le dijo, bien hermana, cante ahora. No había nadie, se ha venido todo. Digo, pero pastor, aquí no hay nadie. Bueno, ¿usted canta para la gloria del Señor? Cante ahora. ¿Se fija? Yo tengo don de alabanza mientras esté la iglesia llena. Pero si son pocos, no, se van. El servicio a veces es exactamente igual. Entonces estamos sirviendo al ojo. Al ojo significa cuando uno trabaja al ojo, para que el jefe le ponga un buen trabajador o vea que está trabajando y no está flojeando. Cuando se va el jefe, prende el cigarro y se tira en el suelo y se pone a fumar. ¿O no? Yo lo he visto en la empresa donde he trabajado. Tipos así. Y a veces los cristianos somos así. Entonces, veamos Filipenses 2:3.
Filipenses 2:3. ¿Qué dice? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás con superioridad a él mismo. Como personas superiores a nosotros mismos. Esa es la actitud que debe predominar en el corazón del cristiano frente al hermano. Y a veces eso no es la pauta dominante, por desgracia. Pero tenemos que aprenderla. ¿Y qué hace el Señor para que la aprendamos? Nos humilla. Nos humilla. Aquello que no nos gusta, el Señor lo hace. Nos humilla para que aprendamos. Considerar al hermano como más importante que sí mismo, no porque uno sabe más Biblia o sea un buen servidor, sino por amor a Cristo, porque es hermano débil, recién llegado o que le cuesta, tiene el Espíritu Santo y es hijo de Dios, y Cristo murió en la cruz también por él. Esa es la consideración que debemos tener. Primera de Corintios 8, 2 y 13. Amén. Ya. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Fíjese, ahí hay una discusión en la iglesia de Corinto respecto a comer carne o no comer carne. Porque la carne que se vendía en el mercado, que era más barata, pero era una carne que había sido sacrificada a los ídolos. Entonces, alguien que venía de los judíos, es decir, comer carne consagrada a los ídolos, y ese hermano que es diácono y está comiendo, le quebraba la fe. ¿Entiende? Porque él no entiende todavía. ¿Y qué hace el hermano orgulloso? Mira, esto ya pasó, ya esto desde el Antiguo Testamento. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Eso es orgullo. Y dice, porque herir al hermano así es herir a Cristo, porque ese es hijo de Dios por Cristo Jesús. Entonces la consideración, ¿cuál es? Si a mi hermano esto le es tropiezo, yo no lo voy a hacer. Porque mi hermano en Cristo y por amor a Cristo. Esa es una sensibilidad que nosotros tenemos que cultivar. Y parte cuando nosotros crecemos en el amor a Cristo. Y veamos que ese amor de Cristo está en este hermano, en esta hermana, sea como sea. Eso nos lleva a tener alta consideración de los hermanos, por el amor a Cristo. Mientras, si no le tenemos consideración a algunos hermanos, es porque no tenemos amor por Cristo. Disciplina en amor por la gloria de Dios. Esa es otra. Uno de los grandes riesgos en este caso del líder que predica y enseña la palabra de Dios es robar la gloria a Dios. Es uno de los pecados que se llaman los pecados del santuario, donde el predicador, el pastor, el maestro o la maestra se creen indispensables. Andan con la actitud de que en esta iglesia Dios no puede hacer nada si yo no cuenta conmigo. O esta iglesia se viene abajo si yo me voy. Eso
se llama no amar a Cristo, no amar a Dios, amarse a sí mismo. Entonces cultivar el amor a Dios para no robar gloria a Dios. Los beneficios de la palabra de Dios a los hermanos, a veces pensamos que por nuestra predicación. Ese es un peligro constante en el predicador o del maestro, y puede caer si su comunión y dependencia del Señor y su palabra no es buena, constante y sometida y obediente. Es fácil caer. Si el maestro, el predicador o alguien que tiene algún rol de liderazgo en la iglesia puede caer en eso. Veamos Hechos 12, 21 al 23. Hechos 12, del 21 al 23. ¿Qué dice? Hechos 12, 21 al 23. Amén. Yo. Ya, fuerte y claro. En un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Fíjense, Herodes es una autoridad que está sobre Judea, una parte de Judea. Y dijeron: esa no es voz de hombre, es voz de Dios. Y él dijo, sí, humildemente, soy Dios, dijo. Y Dios lo castigó. Fíjese, él era un gentil. ¿Qué puede hacer Dios con uno que se toma la palabra y se vanagloria y se autoexalta y no da gloria a Dios? Daniel, ¿se acuerdan en Daniel cuando el rey Nabucodonosor dijo: todo esto es mi reino que he hecho con mi poder? Y Dios le dijo: vas a estar 7 años como bestia, atado a un árbol, hasta que no reconozcas que Jehová es dueño del cielo y de la tierra y pone a quien quiere en autoridad. Y eso de un maestro, un cristiano que le habla sobre Cristo a los incrédulos, tiene que tener presente eso. Esto es para la gloria de Dios. No es para mi orgullo. Como decía un pastor, decían: yo odio tanto cuando me vienen a decir que le gustó la prédica, odio porque me da un gusto esas palabras, por eso me odio. Sí. Claro, porque la carne le dice: soy grande, pero conscientemente dice: me odio por sentir este orgullo. Y todos buscamos eso. Indudablemente, si lo buscamos de un hijo, de un pariente, del esposo, la esposa, está bien. Pero usar las cosas de Dios para eso es blasfemo. Y blasfemo significa hablar mal de Dios. Por ello, el pastor Paul Washer, en una predicación, dijo que el púlpito es el lugar más peligroso del universo y el pastorado el oficio más arriesgado del mundo. ¿O no?
Exactamente. Por ello dice que si alguien usa el púlpito no siendo llamado por Dios, arriesga no ser capacitado por Dios y usa su carne que no honra a Dios, quedando bajo juicio. Debemos tener claro que Dios hace todo para su gloria. Todo. No hay nada que haga fuera de su gloria, no. Es para su gloria. Efesios 1:6. Vamos a leer solo ese versículo. Efesios 1:6. Pero de otro. Ya, hermano Beto. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lea de nuevo la primera parte del versículo. Para alabanza de su... Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Su gloria. La alabanza. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que tener muy claro. Y si usted lee todo el primer capítulo de Efesios 1:6, toda la salvación que está descrita ahí, viene en el versículo 12, el 14, y después en Efesios 3:21, para alabanza de su gloria. Todo es para su gloria. Ahí está nuestra bendición. Entonces, en todo caso, el cristiano en el servicio, sea líder, practicando su don o cualquiera que sea, debe evitar la autoexaltación y tener en mente el amor a Dios y la gloria de Dios. Eso nos va a ayudar a que nuestro servicio sea efectivo, y no en el sentido de los resultados, porque a veces los resultados los da el Señor. Los resultados a veces no son efecto de lo que hacemos. Por ejemplo, un predicador, y lo vemos en el Antiguo Testamento, puede predicar y no llega a nadie. Jeremías predicó con 40 y tantos años y ningún israelita se convirtió. Pero él glorificó a Dios porque cumplió su mandato. Su mandato no dependía de que la mayoría se convirtieran, no. Su mandato dependía de obedecer a Dios, lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Ese es el éxito. Entonces, los cristianos son llamados a servir en la iglesia para la gloria de Dios, pero para eso debe crecer desde la disciplina impuesta externa a la disciplina voluntaria, por amor a Cristo y por la gloria de Dios. Es un proceso que dura toda la vida y no es un proceso parejo y lineal. Puede ser lento en un periodo, puede ser rápido en otros periodos, pueden haber retrocesos. Es diferente en cada persona, en cada hermano, cada hermana, porque somos personas diferentes y además porque Dios tiene un trato personal con cada uno de sus hijos. Él sabe lo que me puede exigir a mí, pero no le puede exigir a otro por las capacidades que ha puesto, y no me puede exigir a mí algo para lo cual no me ha dado capacidad, pero le ha dado a otro hermano. Entonces el trato de él es
personal. Entonces no hay un crecimiento así como las marchas, las paradas militares, todos parejitos, con el mismo movimiento, tatán, tatán, tatán. No. Uno más atrás, uno más adelante, uno más lento, otro más rápido. Diferente. Entonces, a veces tenemos la sensación que volvemos atrás, que no estamos creciendo. ¿Por qué no estamos creciendo? No, es que yo siento esto, no sé, es como que estoy como al inicio. No, no está como al inicio. ¿Sabe por qué? Porque al inicio usted no era consciente claramente de toda su pecaminosidad. Ahora sí, por eso le parece que no ha avanzado. Pero está avanzando. Porque ha conocido a Dios y conociendo a Dios ha conocido su profunda pecaminosidad. Eso es crecer. Y eso me lleva a ¿qué? A depender más de Dios. Porque sé que soy débil. Sé que soy pecador. Y lo que me ha dado Dios por medio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, tengo que cultivarlo en dependencia de su palabra. Es una paradoja, pero eso es el crecimiento, hermanos. Bueno, la disciplina no es agradable y la autodisciplina es difícil. Y la única posibilidad de llegar a tener autodisciplina es por amor a Dios y la gloria de Dios. Porque nosotros a veces tenemos mucha disciplina, ¿para quién? Para la persona amada, el marido, la esposa, hacemos sacrificio, ¿no? Por los hijos, sobre todo. Eso es amor. Eso es amor. Estamos dispuestos a sacrificar cosas, tiempo, vida, por las personas que amamos. Eso es lo que le está pidiendo el Señor. Ámame. Y cuando me ames, vas a sacrificar cosas y me vas a conocer mucho más. Esa es nuestra bendición. Y ese es nuestro crecimiento, para ser bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque nuestra herencia, ¿cuál es? Por Cristo Jesús, es Dios, hermanos. Esa es nuestra herencia. Es Dios. Amén. Amén. Ya, oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, porque usted disciplina a sus hijos, nos disciplina, nos forma